Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es José de Jesús Vigil Argueta. A mí me corresponde hablar acerca de los contratos aleatorios. Vamos a hacer una breve introducción y decimos que los contratos aleatorios designan un concepto jurídico de carácter general que comprende supremamente a todos aquellos contratos que están supeditados a la fortuna o a la suerte. Las fuentes del contrato aleatorio tenemos que este contrato fue un vocablo polisémico. Un primer significado en sentido propio estaba relacionado a la fortuna y, como ya lo dijimos, a la suerte, o en pocas palabras, al azar. Dentro de la definición de contrato aleatorio tenemos que en la clasificación de los contratos hay contratos onerosos que se distinguen del conmutativo y el aleatorio. El aleatorio, alea o suerte, es aquel en que las partes asumen cada quien sus riesgos de pérdida o ganancia. En el Código Civil salvadoreño se define como contrato aleatorio según el artículo 1312, que dice que el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte deba dar o hacer. Y si la equivalencia consiste en una contingencia incierta de ganancia o de pérdida, a eso le llamamos contrato aleatorio. En este mismo código lo regulado en el artículo 2015, aparecen tres tipos de contratos aleatorios, aunque en sí son más, pero vamos a estudiar tres, que son el juego y la apuesta, que está en el artículo 1337, 2016, 2017, 2018 y 2019, y la renta vitalicia, que está en el artículo 2020, 2026 y 2034. Además, la cesión de derechos, que es en el artículo 1701. Vamos a hablar primeramente del juego y la apuesta. Dice que este tipo de contratos a las partes ya no se les denomina como normalmente. Aquí en este contrato a las partes se les denomina organizador u operador y a la otra parte se le llama apostador o participante. Este último es el que pone el dinero, el que paga por jugar. El juego y la apuesta, estos no son sinónimos, ya que hay dos partes. En el juego, una parte lo hace con la finalidad de distraerse y obviamente obtener una ganancia. Se promete prestaciones bajo condiciones opuestas. Y en el caso de la apuesta, esto es que, para apostar que con el fin de apoyar una afirmación se prometen recíprocamente ciertas prestaciones, pero el juego debe estar regulado en un contrato donde el participante y el operador se comprometen a pagar en caso de ganancia o pérdida. Este contrato es un contrato privado. Las características del juego y la apuesta son que el juego, además de ser aleatorio, es consensual, ya que no es una obligación jugar, y solo puede haber actividad de juego si el participante existe un contrato válido y escrito por el operador y el participante. Además, es obligatorio que conste la aceptación expresa del participante. También es bilateral porque genera obligaciones para ambas partes, ya sea que el que gana pague, reciba su premio, y el que pierda pues pague el dinero. Es bilateral porque genera obligaciones por ambas partes. Es oneroso porque ambas partes tienen intereses económicos de lucrarse. Tanto el que juega lo hace con la intención de obtener un lucro, como el organizador lo hace con la intención de que el jugador pierda y obtener dinero. Además es un contrato de adhesión porque incorpora cláusulas generales de contenido genérico redactadas por el operador para ser ampliadas y aplicadas a muchos usuarios. No es un contrato en sí para un usuario específico, sino que el contrato es para todos los que lleguen y tengan interés de jugar. Ahora vamos a hablar del segundo, que es la renta vitalicia. El contrato de la renta vitalicia está regulado en el artículo 2020, que dice que la constitución de una renta vitalicia es un contrato aleatorio en que una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión periódica durante la vida de cualquiera de esas dos personas o de un tercero. Este se trata de un contrato consensual porque se perfecciona con el consentimiento de ambas partes, ya sea el que va a pagar la renta y el que va a recibir la renta también. Otra característica porque es bilateral, ya que hay obligaciones recíprocas del que paga el dinero como el que lo recibe, la renta. Es oneroso porque hay una contraprestación. También puede ser gratuito y es solemne,
porque deben ser constituidos por escritura pública que así lo regula. Es un contrato aleatorio porque es incierto. Lo de pagar la renta es incierto porque si bien puede haber un plazo establecido, pero ese plazo se puede acortar, ya que puede fallecer ya sea el que paga la renta o el que va a recibir. Y el contrato dice que será nulo si antes de la entrega del beneficiario de la pensión este fallece. Esto lo regula en el artículo 2026. Y ahora hablamos de la cesión de derechos. Se derivan en dos, que son la cesión de derechos litigiosos y la cesión de derechos hereditarios. El artículo 1701 dice: se cede el derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente. Se entiende litigioso un derecho para los efectos de los siguientes artículos desde que se notifica judicialmente la demanda. En este artículo dice que yo, desde el momento que suscribo un contrato, ya sea que yo esté comprando la cesión o que yo debo estar claro si esta cesión me va a beneficiar o no, ya que eso depende el resultado de la sentencia. La pregunta es cómo se hace esto en la práctica. En la práctica, si yo compro el derecho litigioso, yo puedo presentarme yo como cedente, puedo presentarme ante el juzgado con el documento de la escritura para que me reconozcan que yo compré el derecho. O si no, yo como cedente, o si no, el cesionario también se puede dirigir al juzgado para que hacerle el conocimiento al juez que ya yo no soy el dueño de ese derecho, que ya lo vendí y que va a llegar la otra persona para que él sea reconocido con el nuevo derecho. Y tenemos la cesión de derechos hereditarios. Esto lo regula en el artículo 1199, que dice que el heredero que por cualquier título traspasa o cede su derecho hereditario transmite al adquirente todos los derechos de la testamentaria con sus respectivas cargas. Podrá pues dicho adquirente o cesionario pedir la declaratoria de heredero, la participación de bienes y en todo lo general relacionado a aquello que tenía derecho su antecesor. La cesión de derechos de herencia es un acto que se plasma en un contrato donde una persona transfiere a otro los derechos que se corresponden dentro de una sucesión por causa de muerte, como heredero o como legatario. Este contrato se puede hacer, estamos hablando del contrato de cesión de derechos hereditarios, se puede hacer de muchas maneras. Entre ellas se puede hacer por medio de una compraventa, donde yo cedo el derecho, se lo vendo a otro. Se puede hacer por medio de una permuta. Yo cedo el derecho de herencia y otra persona me da un carro, me da un terreno, me da una lote, un inmueble. Asimismo, se puede hacer por medio de una transacción. Yo cedo el derecho de herencia y la otra persona que me ha demandado porque yo he tenido una deuda, he tenido una obligación y la incumplí, pues otra persona toma el derecho que yo le cedí como pago por esa deuda que yo tenía con él y evitamos todo el proceso judicial. La cesión de derechos también se puede hacer como una dación en pago. Yo le doy mi derecho de herencia a una persona que le debo dinero y ahí queda todo arreglado. También se puede hacer como un aporte a la propiedad de una sociedad. Eso con el objetivo de incrementar el patrimonio de la sociedad. Pero en sí lo más práctico que ocurre es que esta cesión de derechos se haga como una donación de forma gratuita. Este contrato llevará como nombre donación, cesión y traspaso de derechos hereditarios. Este contrato, la cesión de derechos hereditarios es aleatorio, a menos que esté determinada la porción de herencia que cada uno de los herederos va a recibir. También es un contrato que puede ser a título oneroso o a título gratuito. El heredero, cuando acepta la herencia, acepta el patrimonio del causante y del fallecido. Este patrimonio consiste en bienes y obligaciones. Como ejemplo de esto tenemos que en el contrato aleatorio lo que es ganancia para una de las partes es pérdida para otra. Ejemplo, en la realidad para las empresas aseguradoras, los contratos de seguro que se celebran con su cliente, aunque se maneja el término que son aleatorios, no son tanto, ya que las empresas compensan el riesgo con las cuotas que paga el asegurado. Porque si vemos en cuenta que si uno ya tiene 50 o 60 años, ya las compañías aseguradoras no lo quieren asegurar. De esta manera reducen el riesgo al mínimo de pérdida. Otro ejemplo es que hay contratos que dependen de ciertas condiciones y es por eso que se llaman aleatorios. En el contrato de servicios profesionales
Este contrato el abogado recibirá un porcentaje del resultado del litigio, pero el resultado puede ser beneficioso o puede ser pérdida. Entonces, si el resultado es adverso, pues no va a recibir ese porcentaje de litigio. Por ejemplo, en una compra-venta futuro, este contrato también es aleatorio, porque si vemos que se puede comprar la cosecha de un producto, por decir, en la zona del Cerro Verde se compran las cosechas de jocotes, del jocote corona, que ese jocote sale para la época de octubre, noviembre, de inicio de año andan comprando las cosechas, pero eso va a depender de muchos factores, por ejemplo, el sol, el viento, las condiciones climáticas, la lluvia, para que la cosecha sea muy buena. Entonces, eso también es un contrato aleatorio. Solo recordar que los contratos conmutativos y aleatorios dependerán de la equivalencia y dependerán de las prestaciones de un futuro incierto. Aplicación del tema en la situación práctica y cotidiana. Los contratos aleatorios tienen aplicación práctica en la vida diaria de nuestro país, ya que, como se ha mencionado, cada tipo de contrato son aplicables actualmente. Por ejemplo, el contrato del juego y la apuesta, en la actualidad existen muchos lugares donde uno puede jugar. Por ejemplo, casinos. Entre los casinos podemos encontrar el Casino Colonial, el Casino Marbella, el Casino Senador, etcétera. También existen juegos como la Lotería Nacional de Beneficencia, Loto, Lotín, Raspín. Todos estos tipos de juegos están regulados por la ley, y también el Código Municipal en el artículo 4 lo regula. Asimismo, tomemos en cuenta que en nuestro país no es muy común que existan sitios web de apuestas de juego, pero sí, por ejemplo, en México o Guatemala existen lugares como unos sitios que se llaman BetPlay, BetGame. Estos sitios, además de apostar a una victoria, apuestan por la diferencia de goles, que si será un 5-0, que si será un 6-0, y no solo apuestan por partidos de fútbol, apuestan por partidos de béisbol, por boxeo, cuando se juega la NFL en Estados Unidos, y por muchos deportes. Y las apuestas ellos las manejan que una persona, por ejemplo en el boxeo, va a ganar en el cuarto, quinto asalto, y el otro que va a caer en ese número de asalto. Aplicación práctica también del contrato de renta vitalicia. Un ejemplo que usted daba, licenciado, y que me llamó bastante la atención y que es muy bueno, por ejemplo, que decía que si mi madre no estaba pensionada y ella no recibía ninguna pensión, yo como hijo pues podía tomar la atribución de decirle: mamá, yo le voy a entregar $500 mensuales en concepto de una renta vitalicia, pero para eso vamos a hacer un documento. Ese documento va a constar de que yo le voy a entregar esa cantidad de dinero, pero cuando ya sea que ella fallezca o que yo fallezca, pues esa obligación se termina, porque esa obligación no se transmite a los herederos, aunque pudieran haber obligaciones morales, pero la ley no regula que se transmita. Aplicación también del tema en los contratos de cesión de derechos litigiosos es: una persona promueve un juicio reivindicatorio de dominio contra el poseedor de una propiedad. Por ejemplo, la propiedad vale $50,000, $100,000. Entonces esa persona, por motivos de salud o porque ya no quiere estar en el país, o ya no quiere seguir con el litigio, o ya no quiere seguir en el pleito, me vende ese derecho a mí y me dice: vaya, la casa vale 100,000, te lo voy a dar en la mitad, en 50. Yo compro ese derecho, pero yo no sé si al final pues yo voy a salir victorioso del proceso. No sé si al final la sentencia me va a favorecer, como dice en el artículo 417 del Código Procesal Civil y Mercantil, que el juez dictará sentencia y puede ser que esa sentencia me sea favorable, pues en ese caso yo ganaría la propiedad que vale 100,000, pero si no es favorable a mis intereses, pues yo perdería lo que le pagué a la persona porque le compré la cesión de derechos litigiosos. Y también tengo otro ejemplo, que es la aplicación del tema en el contrato de cesión de derechos hereditarios. Dice: fallece una persona y somos 4 los herederos. Este ejemplo también usted lo puso. En el orden para suceder, según el artículo 988 del Código Civil, está regulado que son los hijos, los padres, los hijos, las esposas. Pero si la persona que murió ya no tiene padre, solo quedan los hijos. Y en el siguiente escala de sucesión sería la esposa.
Entonces los hijos dicen, nosotros no queremos la herencia de mi papá, si quien colaboró a que mi papá hiciera todo ese patrimonio es mi mamá. Todos le cedemos ese derecho a nuestra madre para que sea ella quien se presente a suceder como legataria, para que ella sea quien llegue y diga, con el documento de la cesión de derechos hereditarios, ella diga que ella es la siguiente en la escala de sucesión y ella acepte herencia. Este documento se hace pues ante notario y se presenta ante el juzgado para como prueba que ya los padres están muertos y que los hijos son los que le han dado el derecho a que ella pueda suceder y ella sea la que recibe el beneficio de la herencia de nuestro padre que ya falleció. Hasta ahí terminaría mi presentación, licenciado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día martes en la clase. Saludos.